Hola Homo sapiens, sean bienvenidos de nuevo a este canal. Te doy las gracias por haberle dado clic a este video. Te dejo en la parte de aquí mis redes sociales. En la cajita de los comentarios te dejo mi link para que puedas descargar todos mis libros gratis. Primeramente me gustaría explicar un poco de qué fue lo que nos llevó a que todo esto se diera, lo que estamos pasando ahorita en el presente y lo que se puede suscitar en un futuro. La intención de este tema pues también tiene que ver con todo lo que es el sentido de vida, pero es vital o importante poder entender qué fue lo que pasó. Siempre hago mucha remarcación en esta cuestión de qué fue lo que pasó en nuestro pasado como seres humanos, cómo hemos evolucionado, que debemos de conocer nuestro pasado para poder no repetirlo o cometer los mismos errores. Es importante, ya que si queremos encontrar realmente cuál es el sentido de nuestra vida, tendríamos que comenzar con ese punto importante, el poder indagar, el poder buscar todos los antecedentes que como humanidad hemos venido arrastrando. Por eso hago mucho hincapié o hago mucho énfasis en mi canal sobre esta cuestión. He de ahí también porque el nombre, las reliquias que nosotros hemos venido arrastrando y que es necesario entenderlo. Por eso en la mayoría de mis videos voy a hacer como que una recapitulación de todos estos temas en los cuales pues tenemos que indagar o analizar todo lo que somos como humanidad, todo el resultado que hemos tenido a lo largo de nuestra historia ha sido precisamente por todo esto que hemos vivido como seres humanos. La verdad es que el humano siempre ha sido un misterio, siempre nos hemos preguntado el qué hacemos aquí, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, y la pregunta principal que siempre me he hecho en este canal pues tiene que ver con el sentido de vida, aunque también tomamos como elementos importantes como ciencias exactas lo que es la psicología, la filosofía, las películas y algunos libros que ustedes se han dado cuenta en diferentes videos como he tomado como elementos importantes como para tratar de dar una respuesta a todas estas preguntas. Pero insisto, si no buscamos, si no indagamos como debe de ser adecuado, vamos a entrar en un aspecto meramente subjetivo y esto nos va a llevar a una creencia y vamos a seguir cometiendo los mismos errores que hemos cometido siempre. Al preguntarnos sobre esta cuestión del sentido de vida, al preguntarnos qué hacemos aquí, es necesario entender qué llevó a la humanidad a ser lo que es hoy en la actualidad, qué la llevó a pensar como piensa, qué la llevó a desarrollarse, qué la llevó a aspirar a ver más allá de todo lo que nosotros somos meramente nada más en una cuestión fisiológica, carne y hueso. También existe una cuestión mental, un estado mental en el cual ha habido o han existido hombres que se han inspirado, que han ido más allá, que han pensado y analizado la cuestión del sentido de vida. Sin embargo, así como humanidad, al no ser perfectos, hemos cometido muchos errores. Eso creo que es parte de nuestra humanidad, parte de lo que somos. Nos han pedido o nos han aconsejado que nosotros debemos llegar a una evolución que se ha sido evidente físicamente hablando, pero una evolución psicológicamente, mentalmente, que no ha sido evidente, porque ha habido muchos cambios, sí, eso se ha notado. En anteriores videos lo he remarcado claramente, pero psicológicamente creo que hemos llegado a un punto en el que nos hemos estancado y debemos de analizar esta situación. El tema que quiero hoy hablar, el que quiero exponer para poner sobre la mesa para que haya debate, para que analicemos, para que razonemos y pensemos sobre todas estas cuestiones del sentido de vida, tiene que ver con lo que ahora estamos viviendo en un presente con la cuestión del valor. Se nos dice que el ser humano tiene o se le asigna un valor, pero ¿será cierto esto? Entonces, a través de todo este video voy a exponer algunas cosas, pero lo voy a dividir en diferentes episodios. La intención de dividirlos en diferentes episodios es para que tú, que me estás observando, no te canses tanto o no sea tan pesado para ti el ver los videos y puedas ir viendo poco a poco cada uno de los episodios. La idea es primero empezar con una cuestión introductoria, lo que nos empujó o nos llevó a ser lo que somos, como lo dije anteriormente. Luego enfocarnos en el presente, qué es lo que está sucediendo por las mismas consecuencias de lo que pasó en el pasado y qué es lo que nos está empujando ahora actualmente en el presente hacia el futuro, y de forma objetiva ver si esto tiene un sentido para la vida o realmente lo estamos viendo de forma subjetiva. Yo creo que la pregunta inicial sería, ¿qué nos llevó a esto? ¿Qué nos llevó a ser como somos como humanidad? Tenemos muchas cuestiones, pero ahorita nos vamos a enfocar en un aspecto. Ya en otros videos retomaremos más con relación al sentido de vida, qué fue lo que nos llevó. En anteriores videos, los cuales te invito a ver en mi canal, ahí puedes checar que tengo diferentes temas en los cuales también se enfocan precisamente en el sentido de vida. En este aspecto quiero enfocarme en lo que es la industria, la economía, el capitalismo, guerra entre Estados
Estados Unidos y Rusia, porque esto nos va a dar una explicación de a qué me refiero con que se le asigna al ser humano un valor. En este caso sabemos que el ser humano siempre ha estado inmerso en la cuestión económica, desde la creación de las monedas, de los billetes, el trueque entre un producto y otro producto que se llevaba en la época medieval. Se explicaba o se decía que en ese tiempo pues era la forma en la que la economía se manejaba. Sabemos que existían reyes o existían estas jerarquías en las que se imponía hacia los demás un mandato en base al poder y la adquisición de las cosas materiales y una economía. Se asentaba con la idea de lo que era el oro. Quien tenía oro podía dominar o tener adquisiciones materiales. Todo esto no ha sido modificado del todo en la actualidad, pero sí ha tenido como que una implicación o ha tenido una influencia muy notoria en lo que nosotros somos hoy como humanidad. No es sino hasta mucho tiempo después, allá en Londres, casi por el siglo XIX, estamos hablando de la época industrial, que es una de las revoluciones que ha marcado a la humanidad. Que han existido diferentes revoluciones que han hecho cambios tan impresionantes en la humanidad. Uno tuvo que ver con esta cuestión de lo que conocemos como la agricultura, otro tuvo que ver con la revolución cognitiva, otra tuvo que ver con la revolución industrial. Sin embargo, cuando yo hablo en mis videos de la evolución, también la divido en tres formas, que es lo físico, lo cultural y lo psicológico o la conciencia. Y en los videos anteriores explicaba que existía un estancamiento en esta parte de lo que es la conciencia. Lo físico es evidente, lo cultural dio una explicación. De hecho, te dejo en la parte de aquí un video donde hablo sobre la cultura coerciva, o lo que quiero tratar de explicar con esta cuestión de las revoluciones es que sí, antiguamente existió una revolución cognitiva que fue lo que le permitió dar ese salto entre el homínido y el homo sapiens al humano. El que se pensara, analizara y se cuestionara sobre la vida le permitió que estos avances se dieran. Mucho de lo que conocemos actualmente en cuanto a las ciencias, filosofías y todas estas ramas que se permiten preguntarse el porqué de la vida, el descubrir el sentido de la vida, entender qué hacemos aquí, por qué estamos aquí o hacia dónde vamos, o todos esos descubrimientos científicos de esos grandes pensadores como Albert Einstein, es un ejemplo de vida, es un ejemplo de esa revolución cognitiva. Hay otras revoluciones como la que había mencionado, que era la industrial. En Inglaterra se da un descubrimiento de cómo crear el trabajo más fácil, de forma que un producto ya no se hiciera en un mes o se tardaran demasiado tiempo en hacerlo. Esto podría ayudar y acelerar a que el producto se hiciera de forma más rápido, cosa que implementó el señor Ford en sus carros, porque si antes era imposible hacer un carro en casi un año, medio año, para que alguien pudiera adquirirlo y facilitarse la vida, hoy en la actualidad eso nos ha demostrado con el trabajo en línea que es posible trabajarlo de forma mucho más rápida y acelerada para que la demanda del producto adquirido por la mayoría de las personas que lo están solicitando. Esto ha facilitado la explotación de los recursos naturales y esto ha hecho que nosotros como seres humanos tengamos más poder de adquisición, porque entre mayor demanda, entre mayor población, es obvio que va a existir toda esta cuestión de demanda, demanda y demanda. Por lo tanto, estas empresas se van a enriquecer adquiriendo material sacado de la propia tierra para poder satisfacer toda esta demanda. Si antes es un carro se hacía en un año, hoy se puede hacer prácticamente en un mes porque hay un trabajo en línea, es decir, se permite hacer diferentes carros en un solo mes. Lo que hace es satisfacer la demanda. Ya existía un patrón el cual tenía ya un capital el cual disponía para poder distribuir y contrataba a diferentes personas, los cuales ellos trabajaban ciertas horas y ellos disfrutaban de un sueldo. Se dice que había una desproporción, que no era equilibrado, que no había justicia porque estas personas tenían un sueldo muy bajo, a lo cual ellos pues no estaban a favor, y por eso también se crearon los sindicatos. Del capitalismo nace el capital o nace la plusvalía, que es la ganancia que tenía la persona que contrataba a estas personas. El hecho de trabajar 8 horas para hacer un producto, para satisfacer la demanda de la población, generaba una ganancia, un plus, algo más. Esa ganancia es la que ganaba la persona que tenía la inversión capitalista, y eso es lo que le proporcionaba el ser el patrón, que tenía una ganancia extra por medio del trabajo de los demás trabajadores. Para no ahondar en todo esto, ya habrá un momento en el que pueda hacer un video en específico sobre esta cuestión del capitalismo y la economía. Nada más quiero como que de manera introductoria dar este tema para poder empezar a ahondar y profundizar en el tema que nos está llevando a cabo
hago en este video. ¿Realmente los seres humanos tenemos un valor como tal? Muchos conocemos parte de nuestra historia y sabemos que hace mucho tiempo allá en Europa comenzaba la Segunda Guerra Mundial en manos de un dictador, en manos de un rapaz llamado Hitler. Muchos no han estado de acuerdo con él, pero lo que sí podemos aceptar es que en realidad era un hombre hábil que supo hacer muchas cosas. Otras naciones no estuvieron de acuerdo con él y principalmente muchas de estas naciones se unieron en contra de Alemania para poder iniciar lo que es la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de nosotros lo sabemos, fue una guerra devastadora que llevó y arrasó con cientos de millones de personas, entre ellos judíos, los cuales padecieron en todos estos campos de concentración la desgracia y la muerte y la persecución de un hombre que de verdad fue un rapaz y fue maligno en todo el sentido de la palabra. Una vez que Alemania estaba rodeado, por una parte tenemos a Rusia y por otra parte teníamos a Estados Unidos. La verdad es que habían acorralado a Alemania, a su gobierno, a su dictador. Este perdió la guerra y entonces se dividió el país en Alemania por el muro de Berlín. Por un lado teníamos una economía a la cual se le conoce como una economía socialista y por otro lado teníamos una economía que era capitalista. Esta estaba sustentada o estaba liderada por Estados Unidos. En el caso del socialismo era Rusia quien se fundamentaba y apoyaba este tipo de economía. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y que explicaba esta cuestión de lo que Rusia y Estados Unidos habían hecho y cómo cada una de las naciones apoyaba lo que es el socialismo y el capitalismo, se llevó a cabo una guerra llamada la Guerra Fría. El ir un poquito más allá nos va a dar un poco de entendimiento en esta cuestión de entender por qué es lo que estamos viviendo o qué es lo que estamos viviendo en la actualidad. Sabemos que en ese tiempo la lucha que se daba entre lo que era el capitalismo y lo que era el socialismo, pues era una guerra desmedida entre estos dos países. Se decía que quién podía más o quién realmente podía hacer más por lo que era cada una de sus naciones. Se comenzó a demostrar o se dio a entender esta economía, el capitalismo, podía mostrar un desarrollo desmedido e impresionante sin detener absolutamente a nadie y que si una persona tenía capital para poder invertir, para poder hacer algo, podía generar una empresa, podía contratar empleados, podría llegar a ser una economía tan impresionante que se volvía uno de los hombres más ricos del mundo. Actualmente está demostrado que existe una lista en la cual nos enseñan cuáles son unos de los hombres más ricos que hay en este planeta. Por dar un ejemplo, está Jeff Bezos, está Bill Gates, está Carlos Slim, aquí en el país a donde yo estoy radicando, que es México. Es así como podemos darnos cuenta que el capitalismo abrió el mercado, abrió la economía y permitió que se desarrollaran muchos en la cuestión económica, que hoy en la actualidad existen diferentes empresas que están sustentadas con esta cuestión del capitalismo. Estamos viendo empresas como por ejemplo McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, Telmex aquí en mi país, México. Existen un sinfín de empresas como la que mencionaba de Jeff Bezos, que es Amazon, la de Bill Gates, que es Microsoft. En el caso de Jeff Bezos, pues es una empresa súper famosa, Amazon, la cual distribuye todo tipo de productos a través de internet, en el cual tú puedes solicitar un producto y te llega a tu casa de forma inmediata. Eso es un punto crucial a entender sobre el capitalismo y cómo diferentes países se abrieron en esta cuestión económica para poder desarrollarse y llegar a ser superpotencias. En el caso de los países que eran socialistas, seguían otro tipo de modelo de economía. Actualmente podemos ver ejemplos con Cuba o Corea del Norte o incluso China, aunque se dice que es un país socialista, la verdad es que se ha abierto al mercado y ha permitido ver un desarrollo tan impresionante. Entonces ahí podríamos cuestionarnos si realmente es un país que sigue siendo socialista o está disfrazado con una cuestión de una economía capitalista.